noches para todos los que están despiertos y están conectados. Bueno, hago este en vivo, en directo, porque quiero compartirles una palabra que ha sido de mucha bendición para mi vida. Y sé que puede serlo también para usted, que usted está conectado en este momento, y para todos aquellos que lo puedan llegar a ver después. Y tiene que ver sobre un tema fundamental, un tema general, que nos compete a todos nosotros, a los que estamos en Cristo y a las personas que también no están en Cristo. Y tiene que ver con el tema de la fe. Y quiero rápidamente compartirles, no quiero ser muy extenso, y quiero compartirles en 1 Corintios 13:13, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y bueno, y sigue diciendo que el amor es mayor que la fe y que la esperanza, porque el amor es de Dios y Dios es amor. En este caso, la fe la necesitamos para este tiempo. Y cuando nosotros estemos en el cielo, cuando estemos con el Señor, la fe ya no la vamos a necesitar, porque la fe se va a convertir en experiencia. Ahora todo lo que nosotros vemos en la palabra del Señor lo agarramos por fe. Y muchas de esas promesas, activadas nuestra fe, vemos cumplirse y se convierten en experiencia. Entonces la fe es sumamente importante para cada uno de nosotros, como lo mencioné hace un momento atrás, para los que estamos en Cristo y para los que no estamos en Cristo. Y es por eso que hoy quiero compartirles una palabra que fue de mucha bendición para mi vida cuando la hice, cuando la preparé, cuando la ministré, y sé que va a ser de bendición para usted también. Y le puse como título a este tema: una fe firme y pura, pensando en el padre de la fe llamado Abraham. Pero quiero darle lectura al texto base de esta enseñanza, que se encuentra en Romanos capítulo 4, versículo 13, y luego voy a saltar al 16 hasta el 22 para que usted pueda entender lo que hoy vamos a hablar. Dice la palabra del Señor así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que las promesas sean firmes para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ahí estamos hablando de la fe. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y presta atención en esta parte que voy a hacer énfasis posteriormente, donde dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ni tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora, aquí vamos a ir desglosando poco a poco las promesas de Dios a Abraham. Por un tema de tiempo y porque no quiero ser muy extenso, voy a hacer mención a los textos bíblicos y voy a hacer un resumen a lo que dice esto. En Génesis capítulo 17, versículos 5 y 6, Dios le hace la promesa a Abraham que él sería padre de muchedumbre de gente y que de sus lomos saldrían naciones y reyes. Hasta ese momento era Abraham. Posteriormente Dios le cambió el nombre y llegó a ser a Abraham. En Génesis capítulo 15, 5, dice que de él iba a ser una descendencia innumerable, incontable, como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. En Génesis 18, 14 le da la promesa de un hijo. Recuerde que Abraham era anciano y no tenía todavía hijos. Entonces Dios le promete darle un hijo, y que de ese hijo iba a ser la descendencia innumerable.
Pero al igual que todos nosotros, al igual que todas las personas que recibimos palabras, promesas del Señor, nuestra fe tiene que pasar por prueba, tiene que ser una fe procesada, por así decirlo. Entonces la fe pasa la prueba de la espera. A todos nos pasa eso. Y Abraham es un claro ejemplo de cómo Dios trata con cada uno de nosotros cuando Dios nos da promesas, nos da palabras para nuestra vida o para nuestra familia. Y Santiago capítulo 1 versículo 2 hasta el 4 justamente nos habla de esto y voy a dar lectura. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Presta atención, en diversas pruebas significa en diferentes pruebas. Quizás la prueba que usted pasó ayer no va a ser la misma prueba que va a pasar mañana. Entonces son diferentes pruebas. Y sigue diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí cuando habla de perfectos está hablando de una fe madura, no está hablando de una perfección de no tener y no cometer errores, porque cuando nuestra fe está siendo procesada, está siendo probada, muchas veces vamos a desviarnos del camino y vamos a cometer errores. Entonces cuando Santiago está haciendo referencia de que su obra completa de la fe es ser una fe madura, una fe cabal. Entonces aquellas personas que logran tener una fe madura son completos y no les falta cosa alguna. Eso es lo que está diciendo el apóstol Santiago en este texto bíblico. Veamos por favor en 3 áreas en las que fue probada la fe de Abraham. Y puede que usted también se vaya identificando con las pruebas que pasó Abraham, el padre de la fe. Número 1, él tuvo que tener fe para arriesgarse. Y eso nos habla Génesis capítulo 12, versículo 1 hasta el 5, cuando Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces él tenía que tener una fe para poder arriesgarse y salir y dejar su tierra, su parentela, dejar su ciudad, dejar su lugar de origen o su lugar de estadía para poder ir a una tierra que él no conocía. Entonces tenía que haber una fe arriesgada. Es decir, yo estoy yendo a un lugar que no conozco. Estoy yendo a un lugar que se me prometió, pero que aún mis ojos no lo han visto, ni siquiera en un sueño o en una visión. Entonces Dios está probando la fe para que Abraham tenga una fe arriesgada, una fe que se arriesga por una palabra o por una promesa de parte del Señor para salir e irse a aventurarse por ahí. Y no es que estaba yendo solo, estaba yendo con su esposa, con su nieto y con todo lo que tenía. Pero ahí vemos nosotros la primera prueba de la fe, una fe para arriesgarse. Si usted puede tomar apunte, en Génesis capítulo 12 del 1 al 5, usted encuentra esto. La segunda prueba que tuvo que pasar Abraham fue la fe o la prueba de la fe para poder confiar. Génesis 17, capítulo 17, del versículo 1 al 27, ahí cuando usted lo lea, va a encontrar que Dios le hace las promesas, que Dios dice que Él va a ser su galardonador y la recompensa que Dios le va a dar va a ser grande, que va a tener un hijo y va a tener una descendencia. Entonces él tenía que tener fe para confiar en todas las promesas que Dios le estaba haciendo, que ya le había hecho y que se las estaba recordando. Tenía que tener una fe para confiar ciegamente que Dios iba a ser poderoso para cumplirla. La tercera prueba que tiene que pasar Abraham es la fe para rendirse. Es decir, la fe para rendir su voluntad a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Eso nosotros lo podemos encontrar en Génesis capítulo 22, versículo 1 hasta el 19, donde nosotros vemos que ya Abraham recibió la promesa y ya lo tiene a Isaac.
Ya Abraham es padre de Isaac y Dios se lo pide en sacrificio. Dios le dice, sacrificame a tu Isaac, a tu hijo amado. Entonces vemos que Dios le hace pasar una prueba de fe para que él pueda rendir la voluntad humana, la voluntad de padre, y rendirla al padre de los padres, por así decirlo. Entonces, la fe de Abraham tuvo que pasar por diferentes pruebas. Y quizás usted pueda encontrar a lo largo de la historia que tuvo que pasar otras pruebas más, por ejemplo, la prueba del hambre, cuando le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, y después de un tiempo ya no había dónde comer y tuvo que bajar a Egipto. Entonces su fe fue probada también para que él confíe que el Señor, quien lo había mandado a salir de su tierra, de su parentela, lo iba a sostener en cuestión del alimento. Ahora, notemos algo interesante en esto, y es que la promesa a Abraham, o cuando Dios le dio las promesas a Abraham, fue dada cuando él tenía 75 años. Ya no era un muchacho, ya no era un muchacho de 20, de 25 o 30 años, ya era una persona mayor, una persona de 75 años. Entonces Dios le da las promesas a esa edad, y nosotros podemos verlo en Génesis capítulo 12 del 1 al 4. Y lo voy a resumir y voy a leer solamente la parte que me interesa en este momento. Dice la palabra, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahí nosotros vemos en qué momento Abraham recibe las promesas de parte del Señor. Pero podemos hacer una pregunta en este momento y preguntarnos qué pasó con la fe de Abraham durante la espera. Y es lo que decíamos hace un momento atrás, cuando leíamos Santiago capítulo 1, 2 y 4, donde dice que la paciencia, o donde dice que la fe o la prueba de nuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa. Entonces preguntémonos ahora, ¿qué pasó con la fe de Abraham durante la espera? Porque él tuvo que esperar para recibir aquellas promesas que Dios le había dado. Y dicho sea de paso, algunas promesas él no las vio, pero nosotros sabemos que Dios las cumplió porque somos parte de esa promesa, porque Abraham es nuestro padre, el padre de la fe, y nosotros tenemos fe en que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Entonces, recibió la promesa a los 75 años, como decíamos, pero vino el cumplimiento 25 años más tarde. Es decir, 25 años tuvieron que pasar para que Abraham pueda recibir las promesas de parte del Señor. Y en Génesis 21:5 nos dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Ahí podemos nosotros corroborar y podemos ver que después de las promesas, cuando tenía 75, vino el cumplimiento de darle o de recibir a Isaac su hijo 25 años después. ¡Oh, qué tremendo! Imagínense tener que esperar 25 años para recibir las promesas de Dios. Es mucho tiempo, usted puede decir, pero ¿cómo pudo soportar tanto para haberlo prometido? ¿Qué es lo que hizo Abraham durante ese tiempo? Y es lo que nosotros hemos leído en nuestro texto base, en Romanos capítulo 4, versículo 13, 16 hasta el 20, donde dice que él no se debilitó en la fe. Si usted va a su Biblia o si usted toma sus apuntes, dice que él no se debilitó en la fe. Pero es muy posible y probable que en el paso del tiempo la fe se vaya debilitando. Cuando algo se debilita es porque se ha estado usando. Quizás los primeros años la fe estaba fuerte. Con el paso del tiempo, de la espera y del uso de la fe en el ejercicio, la fe haya ido perdiendo consistencia y por ende se haya ido debilitando. Esto es como una columna. Cuando usted hace una columna, la columna es bastante resistente y fuerte.
Pero si usted empieza a golpear con un combo y con un martillo, usted dando con el combo, con el martillo a aquella columna, de seguro que la columna se va a debilitar y con el paso del tiempo y con la persistencia de los golpes, de seguro que esa columna va a ser derribada, va a caer. Entonces lo mismo pasa con nuestra fe. Le damos uso a nuestra fe, esperamos en el Señor 1, 2, 3 años, 4 años, 5 años y así sucesivamente vamos esperando en el Señor, en Dios, que nos prometió algo personal o algo para nuestra familia y vamos ejercitando esa fe durante varios años, pero al no ver el cumplimiento de las promesas decimos, el Señor se olvidó y entonces nuestra fe se va debilitando. Pero es aquí lo que nosotros podemos hacer para que nuestra fe pueda fortalecerse y podemos tomar el ejemplo de Abraham. ¿Qué es lo que él hizo? Dice que no se debilitó en la fe. Esto suele pasar y puede pasarnos a cualquiera de nosotros que nuestra fe puede debilitarse. Pero hay una segunda parte. La fe no niega la realidad. ¿Qué quiere decir esto? La fe considera la adversidad de la circunstancia, pero la fe no comulga, no se hace hermana de lo que aparentemente es imposible. Abraham no negaba su realidad. Él sabía que era viejo. Él sabía que tenía una edad avanzada. Él sabía que la matriz de su esposa era estéril, que no podía engendrar hijos, que ya le había pasado le había pasado aquello que a la mujer le viene. Entonces él no negaba esa realidad. Él estaba consciente. Entonces la fe, mi amado, la fe, amigo mío, no niega la realidad. No es que tú puedas mirar a tu problema y decir, no está pasando esto. No es que tú mires a tu necesidad y digas, no necesito, porque sí lo necesitas. Sí tienes problemas, sí tienes aflicciones, sí tienes angustia, sí hay enfermedades que nos vienen, sí hay crisis que nos vienen. Entonces la fe no va a negar la realidad de ninguna manera. Sin embargo, la fe vence la barrera de lo imposible y crea el escenario para recibir las promesas por las cuales uno le ha creído al Señor. Es por eso que el apóstol Pablo dice que andamos por fe y no por vista. Es por eso que Jesucristo dijo que nosotros llamamos las cosas que no son como si fuesen. Entonces no negamos que tenemos problemas, pero sí creemos que esos problemas nos van a ayudar a crecer, a madurar. Esos problemas van a hacer que la mano del Señor se manifieste a nuestro favor por la fe que nosotros tenemos. Recuerde lo que le dije al introducirme. La fe no niega la realidad, pero tampoco nosotros podemos estar todo el tiempo desalentados y desanimados porque nuestra fe se debilitó, sino que debemos fortalecer nuestra fe. Amén, para los que están ahí y para los que escuchen luego. Mire usted, qué interesante. Yo les decía hace un momento atrás que la fe la necesitamos en este tiempo. Porque la fe se va a convertir en experiencia cuando estemos con el Señor. Y hay algunas promesas que nosotros hemos recibido gracias a la fe que hemos puesto en lo que Dios dijo. Entonces, una fe firme no va a dudar. Romanos capítulo 4, versículo 20, nos da el ejemplo de que dice que Abraham no dudó por incredulidad. Es decir, una fe firme, una fe arraigada en las promesas del Señor, no va a dudar. Porque, ¿saben qué, mis amados? La duda nos lleva a la incredulidad. Y la incredulidad es pecado. Entonces, todo aquel que es incrédulo está en pecado. Todo aquel que no conoce a Cristo, no recibe a Cristo, es un incrédulo y está en pecado y en su pecado va a morir. Eso es lo que dijo Jesús. Pero nosotros, los hijos de Dios, muchas veces también podemos caer en el pecado de la incredulidad
por simplemente estar dudando de lo que Dios dijo que haría con nosotros o de lo que Dios dijo que nos daría a nosotros. Entonces, el ejemplo que Abraham nos da es de no dudar de aquello que el Señor prometió para nosotros. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, pero pida con fe. Ese es un requisito para nosotros los hijos de Dios, aquellos que oramos al verdadero Dios. El requisito para nosotros es pedir con fe. Cuando usted esté orando, eso es lo que enseñó Jesús, pida y pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y aquí vamos a desviarnos un poquito de la fe para hablar de la oración, solo un poquito. Mire usted, dice el apóstol Santiago que cuando nosotros oremos al Señor con fe y no tenemos que dudar de aquello que le estamos pidiendo. Y dice que si nosotros dudamos no vamos a recibir nada del Señor. Ahora, la fe es la convicción de lo que se espera, ¿no es cierto? Nosotros esperamos por fe algo que el Señor nos prometió, algo que el Señor nos va a dar. Pero si nosotros tenemos dudas, entonces no lo vamos a recibir porque no está actuando una fe firme, una fe pura. Ahora, Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos tendrán su parte que es en el lago de fuego. Y ahí estamos hablando una vez más de la incredulidad. Hebreos 11 del 6, 8 y 9 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y mire usted, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Note usted qué importante es tomar el ejemplo del padre de la fe, Abraham. Dice que él obedeció para salir al lugar que había de recibir, sin saber todavía a dónde estaba yendo. Por eso es que es llamado el padre de la fe. Porque no es que Abraham de una vez tuvo fe, no es que fue el padre de la fe en el momento en que recibió las promesas. Tuvo que pasar tiempo, tuvo que andar con el Señor, tuvo que ver la mano del Señor para poder convertirse en el padre de la fe con una fe madura. ¿Por qué Abraham fue llamado el padre de la fe? Y es lo que habíamos leído, porque no se debilitó en la fe, porque no dudó por incredulidad. Y la clave de su éxito fue, note bien, ¿cuál fue la clave de su éxito? Fortalecer su fe. Número uno, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer cuando estemos pasando por momentos de prueba, momentos de dificultad? Es que debemos fortalecer nuestra fe. Si tu fe está debilitada, querido amigo, amiga, si tu fe está endeble, si estás siendo arrastrada por las ondas, si un día estás creyendo lo que Dios te dijo y otro día ya no crees, entonces déjame decirte que tu fe es una fe inestable. Es una fe como las olas del mar. Sin embargo, aquí nos da la clave del éxito, que es fortalecer nuestra fe. ¿Y cómo nosotros fortalecemos nuestra fe? Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces tú estás fortaleciendo tu fe en este momento. Al escuchar una palabra que viene de parte del Señor, tu fe se está fortaleciendo. Al congregar e ir a los cultos de tu iglesia, tu fe se está fortaleciendo. Al tener un estudio bíblico, un devocional, tu fe se está fortaleciendo. Entonces estás nutriendo tu fe. Lo que en este momento estás haciendo es nutrir tu fe, porque dice que la palabra es como una semilla que va a dar su fruto en su tiempo. La palabra es como un martillo que nos golpea y que nos acomoda y nos amolda al diseño del Señor. La palabra es como una espada de dos filos y sobre todo la palabra es viva y es eficaz. Y también la palabra cumple con su propósito.
Entonces, fortalecer tu fe es lo primero que tienes que hacer cuando tu fe está siendo debilitada, cuando tu fe está siendo inconstante y en todo tiempo estás en una marea de subida y de bajada. Eso es lo que hizo Abraham. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La segunda parte dice, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahora, dar gloria a Dios significa darle gracias a Dios. Abraham durante su espera nutrió su fe, recordando lo que Dios le había prometido, alabando a Dios, haciendo sacrificios para Dios en gratitud por las bendiciones que recibía. Ahora, mis amados que están al otro lado, ¿hace cuánto tiempo que Dios te dio una promesa para tu vida? ¿Hace cuántos años que Dios te prometió algo y hasta ahora no ves el cumplimiento de esas promesas? ¿Cuántos años ha pasado en que tu fe está siendo probada, está siendo procesada y que en este tiempo quizá de mucha crisis, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, ya tu fe se está apagando? Entonces puede que hayas recibido algo de parte del Señor cuando eras una niña o un niño, o cuando eras joven, o aun cuando eras mayor. Quizás Dios prometió algo para tu vida, pero las circunstancias fueron haciendo de que tu fe vaya menguando. Pero hoy en esta noche, a través de esta palabra, el Señor te alienta y el Señor te dice, fortalece tu fe y dame gloria por lo que te di. Y dame gloria por lo que te voy a dar, porque eso es lo que Abraham hizo. Y para concluir, quiero dejarte con un texto bíblico que se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36. En la versión Dios habla hoy dice, no pierdan pues su confianza, porque ella les traerá una gran recompensa. Ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido. Voy a volverlo a leer esta parte. Ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios. Cuando estamos sufriendo es fácil desviarnos de la voluntad de Dios. Cuando estamos en crisis, cuando estamos en necesidad, cuando tenemos una enfermedad o cuando tenemos a un familiar enfermo, es fácil que nosotros nos podamos deslizar de la voluntad de Dios. Y por eso es que esta palabra nos dice, ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento. ¿En qué área de tu vida tú estás sufriendo? Ahí necesitas tener fortaleza. Por eso es que el título de este tema es una fe firme y una fe pura. Entonces la fe firme no va a vacilar, la fe pura no va a vacilar en lo que Dios prometió. Puede quizás en algún momento tambalear, puede quizás en algún momento querer deslizarse, pero esa fe se va a fortalecer en Dios y le va a dar gloria y gracias a Dios. Entonces el consejo o la recomendación que nos hace la palabra es que nosotros podamos recordar aquellas promesas que Dios ya cumplió, aquellas promesas que ya las estás viviendo, aquellas promesas que Dios te las entregó y que eso fortalezca tu fe para creer que lo que aún no te ha dado el Señor te lo va a dar después, en su debido tiempo, en su debido momento. Pero tu fe tiene una gran recompensa y no la tienes que perder, mi amado. No la tienes que perder, mi amada. Fortalécete en el Señor. Recibe la palabra del Señor. Congrega, ve a tu célula, a tu casa de paz, casa de bendición, apoya la visión de tu pastor, ayúdale, involúcrate en las cosas del Señor, háblale de Cristo a otras personas, mantente activo y activa en las cosas del Señor y eso va a hacer que tu fe se fortalezca y no decaiga. Ese es el aliento que hoy te doy en esta hora. Te bendigo en el nombre de Jesús y quiero hacer una oración por ti, para que todo lo que hoy has escuchado, algo del mensaje haya llegado como una palabra rema a tu espíritu, te despierte y te active en que tu fe tiene una gran recompensa y no la tienes que perder. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, en esta hora, por darme la bendición de ser un canal, Señor.
un vehículo, un medio, Señor, por el cual tú puedes vertir tu palabra, Dios mío. Señor, es en este tiempo que necesitamos fe, Señor. Es en estos momentos que la fe tiene que ser una fe práctica y activa, Señor. No una fe teórica, Padre, sino una fe, Señor, práctica. Porque la fe sin obras es muerta, Padre Celestial. Señor, que esta palabra llegue al corazón de cada uno de los que la hayan escuchado y de los que las vayan a escuchar, Señor amado. Porque tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor. Fortalece, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Y aquellos que no te conocen, aquellos que niegan a Cristo o son incrédulos de la obra de Cristo, Señor. Que el Espíritu Santo, amado, les dé convicción de pecado y produzca en ellos fe, Señor, para recibir a Jesús como su Salvador y su Señor. Dios mío, te doy gracias por este tiempo, por este momento, Señor. Dejo todo en tus manos, Señor, y te doy las gracias una vez más por todos, Dios mío, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen descanso. Gracias, Josué, por los saludos. Espero realmente que les haya sido de bendición. Y bueno, hasta una próxima oportunidad donde el Señor ponga algo en mi corazón, lo compartiré con mucho amor, con mucho temor, sin buscar otras cosas que no tengan que ver con solo darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Shalom, mis amados, un buen descanso para todos.